Hola mis queridos hermanos de las Buenas Nuevas de Suyapa Medios. Te saluda tu hermano Roger Martínez, como todos los viernes, aquí trayendo una buena nueva. Una buena nueva que traigo para cambiar vidas. Es interesante que hemos venido avanzando a lo largo de todos estos viernes en los milagros de Jesús en el Evangelio de Marcos. Es bueno entender y darnos cuenta de que pues, Jesús realizó muchos milagros, probablemente entre 33 y 34 milagros, que nos cuentan los sinópticos. Yo ya te había hecho esta pequeña introducción, pero vale la pena repetirla. No contamos el Evangelio de Juan, porque Juan lo que hace es mostrar no milagros, no como un milagro de Jesús, sino signos del poder divino. Y a esta pues, es otra línea de estudio. Nosotros lo que estamos enfocándonos ahorita es en los milagros del Evangelio de Marcos. Y hemos visto ya 5 milagros. El día de hoy traemos el 6º milagro, que se llama Jesús calmando la tempestad. Y ya probablemente cuando yo digo calmar la tempestad, a ti se te viene el relato de cuando Jesús calma el mar. Y sí, hermano, en efecto, eso es el que vamos a tratar hoy. Pero recordemos que hemos hecho un estudio y nos hemos dado cuenta que la comunidad de Marcos es una comunidad sufrida, es una comunidad con muchas necesidades y es una comunidad que necesita ver a un Jesús muy humano. Es por eso que el Evangelio de Marcos nos muestra al Jesús probablemente más humano. En mi caso es mi Jesús preferido. Es el que se me hace más fácil de imitar y es el que se me hace como mi meta a llegar en esta vida. Entonces, esa comunidad que es muy diferente a la comunidad de Mateo, que es muy diferente a la comunidad de Lucas, y no digamos a la comunidad juánica del 4º Evangelio, necesita ver a un Jesús que está al lado de ellos, que está luchando con ellos. ¿Por qué? Porque esta comunidad acababa de pasar los embates que Nerón en el 64 había propiciado, entre el 64 y 70 había propiciado. ¿Por qué? Porque recordemos que Nerón quería construir un palacio en el centro de Jerusalén y en ese centro era donde estaba la plebe o la gente más pobre. Entonces, como no podía sacarlos, ¿qué es lo que hace Nerón? Lo que hace es mandar a quemar el centro y poner a los cristianos como el chivo expiatorio. Un chivo expiatorio es el inocente que termina pagando la culpa. En este caso, recordemos que el Evangelio de Marcos se escribe para el año 70, pues poquito después de la destrucción del templo de Jerusalén, la última destrucción del segundo templo. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque si no entendemos los destinatarios, el objetivo del autor, hacemos decir al texto cualquier cosa. No es la intención en este programa, la intención es poder afianzar nuestros conocimientos en la historia y por eso tardo unos minutos en poderles recordar y repasar lo que ya hemos visto y lo que vale la pena tener en cuenta. Entonces, Jesús, en este milagro, en este 6º milagro, vamos a agarrar el Evangelio de Marcos para que podamos alumbrar la enseñanza. Y nos vamos a ir al capítulo 4, entre los versos 35 al 41, dice la Escritura. Les dijo en aquel día, llegada la tarde, vámonos a la otra orilla. Y tras despedir la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca, y las otras barcas le acompañaban. Se le acercó una gran tormenta de viento, y las olas caían sobre la barca, de suerte que la barca se llenaba totalmente de agua. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, increpó al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. El viento amainó y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Sintieron ellos un gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es, pues, este? Porque hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué interesante. Al inicio del capítulo 4, Jesús ha expresado una serie de parábolas para poder explicar lo que es el reino de Dios. Ha explicado la parábola de la semilla que crece sola, ha explicado la parábola de la semilla como del tamaño del grano de mostaza, que crece y da frutos, y aparte de otras 2. Entonces, después de haber explicado esas parábolas, el texto, en esta parte del verso 35, dice lo siguiente, les dijo aquel día, o sea,
para amarrar el capítulo 4 utiliza Marcos esta expresión, llegada la tarde. Y esto es bien interesante, este texto es tiene muchos elementos. Vamos a tratar de tocar alguno que otro para poder entender qué es lo que queremos mostrar. Y tú te preguntarás, ¿y a dónde me lleva Roger? Yo lo que quiero mostrarte, hermano, es cómo este texto es Jesús mismo diciéndote, dándote fuerza para que superes todos los temores. Todos los miedos que hoy te atormentan, es hoy que Jesús, mediante esta palabra, quiere sanarte, quiere que tú venzas esos miedos y que avances, porque lo que más nos frena en esta vida son los temores. A veces tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a perder una amistad querida, tenemos miedo a perder una cosa material o a perder, a no seguir nuestros sueños por temores. Hoy el Señor Jesús, con este milagro, nos muestra que quien es hijo de Dios y quien confía en Dios no tiene que tener miedos. Como la primera carta de Juan en el capítulo 4, en el verso 18 va a decir, donde hay amor no puede haber temor. ¿Y quién es el amor? Es Dios. Dios, el nombre de Dios es amor. Entonces, donde Dios está, no puede haber temor. Entonces, esa es la línea conductora que vamos a ver hoy. Lo primero que dice es que llegada la tarde. Para la mentalidad judía, y esta palabra ustedes me la van a escuchar muchas veces, o me la han escuchado muchas veces, yo siempre tengo que poner el contexto del primer siglo, porque es donde se redacta el texto. Para esa mentalidad, la tarde era el anuncio de que se acercaba el reino del mal, de que se acercaba Satanás con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque recordemos que en primer siglo no había luz como la conocemos hoy. No habían bombillos, no había energía eléctrica, entonces habían ciertas lamparitas que mantenían el aceite y a cierta hora se apagaba todo el pueblo. Entonces el pueblo o la aldea quedaba a oscuras. Entonces entender que la oscuridad, en ese dualismo entre el día y la noche, cada vez que se diga en un texto de la Biblia, atardecer, el canto del gallo, o era lo más oscuro, o en la noche, lo que nos está mostrando es, uno, la falta de Dios, y dos, que el reino, donde no está Dios, ahí está el reino demoníaco, el reino del mal. Entonces ya nos está mostrando, nos está preparando para ese mensaje que nos quiere mostrar Jesús. Miren, dice lo siguiente el texto, vayamos a la otra orilla, dice. Y tras despedir a la multitud se fueron. ¿Qué significa ir a la otra orilla? Si Jesús está predicando en Galilea, hay que cruzar el mar de Galilea y llegar a la Decápolis, a lo que entiende el evangelista por Decápolis. Lo que está mostrando es que Jesús no solo ha venido por los judíos, sino que también ha venido por los paganos. Que Jesús diga, voy a la otra orilla, significa que le viene a predicar a paganos, significa que le viene a predicar a gentiles, significa que le viene a predicar a no católicos, significa que le viene a predicar a no cristianos. Eso significa que diga la otra orilla. Hoy cuando nos dicen, este hermano es evangélico o este hermano es judío, nos da un temor. Nos ponemos blanquitos porque no sabemos qué decirles. ¿Por qué? Porque en nuestra concepción, o lo que se nos ha enseñado por muchos siglos, es que gracias a Dios ya no se enseña, pero antes se decía que lejos de la Iglesia Católica no había salvación. Hoy gracias a Dios eso no se enseña. Pero Jesús nos muestra de que Dios es para toda la humanidad. Te lo repito. Y el Papa Francisco lo mostró en Fratelli Tutti. Todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios. Jesús nos está mostrando que esos miedos hay que romperlos y hay que llegar al otro, hay que llegar al que no cree en Dios incluso. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. De alguna otra manera, con el amor es donde se llega a ellos. Pero Jesús nos está mostrando esa gran parte. Miren lo que dice seguidamente de que se fueron a la orilla. Dice, y tras despedir a la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca y las otras barcas lo acompañaban. O sea, iban navegando en el mar hacia el otro lado. Dicen que se levantó una gran tormenta de viento y las olas caían sobre la barca, de suerte que la barca se llenó totalmente de agua. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Es bien interesante esto porque, imagínense, Jesús se monta a una barca, va a territorio pagano, se duerme. No sé si a ti se te viene algo en la mente, pero lo que muchos estudiosos nos muestran, gracias a las ciencias bíblicas, es que este texto tiene un paralelo con el relato de Jonás.
¿Te recuerdas Jonás, el libro de Jonás, el que Dios le dice, ve a predicar a Nínive y dile que en 40 días destruiré su tierra si no se convierten? Y él dice, no Señor, no voy a ir, se monta a un barco, se duerme, entra una tempestad fuertísima y miran que todos están casi naufragando y es cuando le van a preguntar a él si él ha hecho algo malo contra Dios y él dice, sí, no lo ha obedecido, se tira al mar y se lo traga la ballena. Pues ese relato está de fondo en este texto. Eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque si hacemos un paralelo entre Jesús y Jonás, vemos que ambos van a predicar a paganos. También, ambos se montan en la barca. Ambos les llega una tempestad. Pero ¿cuál es la diferencia entre Jesús y Jonás? Jonás no fue obediente a Dios. Jonás desobedeció a Dios. ¿Y qué hace Jesús? Jesús es un obediente a Dios. Jesús hace lo que Dios pide. Ese es el telón de fondo en este texto, por eso este milagro es puesto en esas circunstancias. Pero también hay otras cosas sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque el mar, hermano, para la mentalidad del judío del primer siglo, el mar significaba el mal. Reitero, el mar era sinónimo del mal. ¿Por qué? Cuando agarraban estas tempestades, cuando el mar se agitaba demasiado, entonces daba miedo, 1. 2, para el año 1200, entre el año 1200 y 1100 a.C., llegaron los filisteos y se apoderaron de una parte de Israel, de lo que era la Palestina del primer siglo. Entonces ellos se dieron cuenta que del mar venía el mal. Entonces, ese telón de fondo se muestra aquí que Jesús puede controlar el mal. Pero, hermano, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, continuamos explicando el significado del mar. Queridos hermanos, luego de esta breve pausa, te explicaba yo y te decía de que había un telón de fondo y era ver cómo Jesús era diferente al profeta Jonás. Y también, bajo la mentalidad del primer siglo, se entendía que el mar era el sinónimo del mal. Y te explicaba yo que era porque para el año 1180 más o menos antes de Cristo, según entendemos, llegaron los filisteos, o los piquistín en hebreo, y esta gente eran los guerreros del mar. Entonces, esta gente trajo mucho dolor a la Palestina del primer siglo, al punto tal que ellos se radicaron en una parte en lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza y toda esta zona. Lo que nos mostraba ahí era que tenían mucho temor al mar. El mar, aparte de eso, si nos vamos a la poesía hebrea de Job, vemos que ahí estaba el monstruo marino, el Leviatán. Y entonces toda esa concepción tiene de fondo este texto. Que Jesús se levante e increpe el mar, hermano, no te lo imagines que aquí iba en la barca y paró el mar y que todo, no, porque eso sería un milagro sobrenatural, y sabemos que Jesús no hizo milagros sobrenaturales. Eso es lo que nos muestra el Evangelio de Marcos. Ya Mateo nos mostrará otra cosa. Pero que Jesús increpe el mar significa que Jesús tiene la fortaleza, tiene la fuerza, tiene el poder para contrarrestar el mal. Ojo lo que te digo. Solo Jesús, al ser hijo de Dios, tiene la capacidad de contrarrestar el mal. ¿Qué les pasaba a los discípulos? Tenían miedo. ¿Por qué? Porque ya tenían en la idea los prejuicios de que en el mar estaba el mal. Y Jesús lo que hace es, sabiendo todo esto, porque Jesús era un judío, un muy buen judío, ¿qué es lo que hace? Se duerme. El evangelista lo que nos quiere mostrar aquí son varios elementos. Aparte de que Jesús se duerma y que el mar esté turbulento o el mal esté turbulento, cuando Jesús se levanta, dicen que el mar, Él lo increpa y se calma. Reitero la idea central de este mensaje, es que Jesús tiene la capacidad para erradicar el mal en la sociedad. Tú te preguntas hoy,
¿Por qué la sociedad está tan mal? ¿Por qué nos prometieron unas cosas y no las cumplen? ¿Por qué el gobierno tanta corrupción? ¿Por qué en mi trabajo pasa esto? ¿Por qué me ofrecen tanto coimas? Claro, hermano, porque la corrupción ahí está. Y hoy es interesantísimo ver que vemos casi 2.000 millones de personas que somos cristianos, y la sociedad sigue igual. Yo te hago la pregunta y me hago la pregunta yo mismo. Si realmente soy cristiano, ¿estoy actuando como tal? El testimonio que muestra el Evangelio de Marcos de Jesús, que Jesús prácticamente enseñaba con su vida, con su testimonio, yo lo estoy haciendo también. Cuando me ofrecen un negocio turbio, cuando me ofrecen un negocio de coimas, lo acepto solo porque lo voy a hacer, pero está sobrevalorado. O de repente sé que me van a dar un puesto, pero tengo que llevarme de encuentro a alguien en el trabajo, lo acepto para llevarme a esa persona porque yo necesito estar bien. Si yo sé que estoy en un puesto de gobierno y tengo que hacer las cosas bien, llego tarde y salgo temprano, o no me interesa hacer las cosas bien porque al final pues yo estoy por un puesto político. ¿Hago esas cosas yo? Y la pregunta del siglo, ¿realmente te consideras cristiano entonces, hermano? ¿Por qué? Porque uno de los principios filosóficos de toda la ciencia es el principio de la no contradicción. No puedes decir, hago esto cuando pienso diferente. No puedo decir, soy esto cuando hago otra cosa. Y eso es lo que está mostrando Jesús. Realmente no hemos tenido el encuentro personal con Jesús. Si todos hubiésemos tenido el encuentro personal con Jesús, ese encuentro que el Papa Francisco es insistente, las sociedades serían otras. Tú y yo estaríamos viviendo en un país el cual vela por los derechos del ser humano. Un país que lo que menos le interesaría serían los intereses de los políticos, sino que lo que interesaría serían los intereses de las personas, del pueblo, del que suda el día a día, del que trabaja para estar bien. De eso, pero lastimosamente nos llamamos cristianos, como dirá mi párroco, el padre Ovidio, de cumplimiento. Cumplo y miento a la vez. Entonces, Jesús lo que está mostrando es que donde está Jesús, no hay maldad. Donde está Jesús, no pueden haber miedos. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el amor. Recordemos que Dios es amor. Romanos 5:5, el Espíritu de Dios se llama amor. Donde está el amor no hay miedo. Donde está el amor no hay corrupción. Donde está el amor no hay temores. Donde está el amor no hay maldad. Eso es lo que estamos en el texto de fondo. Y miren qué interesante, porque después, cuando hemos desempaquetado el mensaje, ya sabemos cuál es el mensaje, ahora, ¿cuál es el reproche que le hace Jesús a los discípulos? Les dice, no tenéis fe. Y aquí bien interesante, ustedes me pueden decir, es que no tenía fe en Jesús, pero realmente el texto no está diciendo eso. El texto lo que está diciendo es, no tenés fe en mi Dios. En Yahvé, no tenés fe en Yahvé, le dice Jesús. Hoy les podría decir yo, no tenés fe en el Dios de Jesús. Me encanta esa expresión. ¿Por qué? Porque cuando tenemos fe, o sea, certeza de que Dios está ahí, ningún temor es suficiente para contrarrestarnos. Ningún temor nos puede limitar. Ningún temor nos puede opacar. Hoy, ¿cuánta gente está sufriendo en sus trabajos porque su jefe lo trata mal, porque es pisoteado, porque su dignidad está por el suelo, porque necesita el trabajo y si no, lo botan y cree que va a estar mal? Hoy yo les digo como Jesús, no tenés fe, hermano. Se los dice una persona que le tocó vivir experiencias similares y yo me agarré del Señor y dije yo, obviamente no le dejé el trabajo al Señor. Yo me moví, yo me esforcé, yo hice lo que tenía que hacer para conseguir trabajo después. ¿Pero por qué? Porque tenía la certeza puesta en Dios. Y esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces cerramos nuestras puertas. Muchas veces queremos, ahora la frase de moda de ser emprendedor, queremos ser emprendedores, pero tenemos miedos. Y decimos, es que mi miedo es a no poder pagar los empleados. Es que mi miedo es a no poder pagar la nómina. Es que mi miedo es no poder pagar impuestos. Son tantas cosas. Pero si tú confías en el Señor, los miedos se van, hermano. Se me olvida el nombre de este psicólogo que dice que el temor se acaba cuando tú pruebas eso que te causaba miedo. Si a ti te da miedo hablar con una persona, ve y habla con ella. Si a ti te da miedo
conocer cómo se forma un trabajo porque crees que lo puedes lograr, ve y hazlo. Es eso, lo que está mostrando Jesús aquí de fondo es que Jesús tiene la capacidad para vencer el mal y el mal por ende los miedos. Donde está Jesús, si tú eres un seguidor del Maestro, si tú tienes a Jesús en tu corazón o si tú tienes a Dios en tu corazón, no hay miedo, no hay temor que valga. Y así nos lo muestra el texto. Y miren que después los discípulos, al ver que donde está Jesús no hay temores, no hay tempestad, no hay miedo, no hay monstruos, no hay nada, porque el seguidor de Jesús, por herencia, por regalo divino, ya tiene a Dios en su corazón, no debe de haber males. Miren que los discípulos dicen que tenían miedo, la palabra es temor. ¿Por qué? Al ver las cosas que hacían Dios, al ver las cosas que hacía Jesús. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, hermanos, a quedarnos en el suelo. A nosotros hoy nos pisotean en nuestros trabajos y nos quedamos en el suelo. A nosotros hoy nos tratan mal y nos han enseñado a quedarnos callados. A nosotros hoy, como cristianos, nos han dicho, no es que así naciste y así te vas a acabar, y así te vas a quedar. Hoy, hermano, Jesús lo que quiere decirte es que tú eres dueño de tu propio destino. Tú puedes escoger, claro, todo esto es un proceso, todo esto es un esfuerzo en el cual Dios te está empujando, hermano, para que venzas los miedos, para que venzas los temores, para que venzas todo eso mal que te está haciendo en tu vida. Si hoy tú quieres cambiar de vida, porque estás cansado de la corrupción, porque estás cansado de ver cómo pasa la gente y es corrupta frente a tus ojos, si hoy tú estás cansado de ver las coimas que se mueven, incluso con los pegues de agua, con la gente que te va a cortar, que corte el agua, con la gente que corta la luz, que hay que darles movida para que la vuelvan a pegar. Si tú ya estás cansado de todas estas cosas, es hoy, hermano, el día de cambiar. Es hoy el momento en el que el Señor te dice, estoy contigo, tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos muestra este gran milagro. Y miren qué interesante. Y ustedes me dirán, sí, pero ¿y quién es Jesús? Pues puede de repente ver tras de cámaras a alguien que sea incrédulo y me dirá, pero ¿quién es Jesús? ¿O por qué tengo que creerle a Jesús? Miren ese texto cuando Jesús dice, cuando los discípulos dicen que el mar le obedece a Jesús, hay otros textos de fondo. Y esto es que los evangelistas hay que poderlos entender y escudriñarlos un poco y poderle sacar todo el pollo, como dice mi mamá, sacarle todo el pollo para dejar el puro huesito. Miren lo que está mostrando el texto. Cuando dicen que ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Lo que están haciendo los discípulos es yéndose a los salmos. En el Salmo 89, 26, en el Salmo 106, verso 9 y 107, verso 19, lo que está de fondo es que Dios controla la tempestad, que Dios controla el mar y el viento. Y lo que muestra el Salmo 89, 26, en una interpretación judía, es que el cielo y la tierra, ojo, obedecerán al Mesías, obedecerán al Cristo. Eso es lo que está mostrando el texto. La admiración de los discípulos, que son judíos, lo que está mostrando es que el cielo y la tierra obedecen al Mesías. Eso es lo que está mostrando. Si todo obedece a Dios, ¿por qué nos quedamos estancados? ¿Por qué estamos esperando que Él baje a arreglar nuestros problemas? Esta comunidad de Marcos, el evangelista lo que está mostrando es que Jesús sufrió, que Jesús padeció exageradamente. Probablemente es la pasión más sangrienta que hay, la del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque lo que quiere mostrarle a sus lectores, como hoy quiero mostrarte yo a ti, es que Dios no va a bajar a arreglarte las cosas. ¿Quieres que las cosas se arreglen? Ve y arréglalas tú, hermano. ¿Por qué? Porque Dios ya te dio toda la fuerza. Dios está en ti para que puedas arreglar todas las situaciones malas que estás pasando. La comunidad de Marcos, una comunidad en la cual los mataban, los ponían en antorchas, les ponían aceite y los prendían para iluminar las calles. Esa comunidad, Marcos le está mostrando de que ellos tienen que ser responsables por lo que está pasando. Seguir creyendo en Dios porque Dios está en ellos. Porque cuando Dios está en ellos no hay mal, no hay temor, no hay nada que nos pueda vencer.
Hermano, yo te repito desde las palabras, desde las palabras del Evangelio de Marcos, si algo te molesta hoy, ten fe en Dios, ten la fe que reclama Jesús y empieza a arreglar las cosas tú mismo. Nadie va a bajar del cielo a arreglarte los problemas. Eres tú quien tiene toda la potestad para forjar su destino, para arreglar sus problemas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, yace en ti, hermano. Tú eres co-creador de este mundo. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras en lo referente al bien. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos.